La sombra del mito y el peso de la historia. La vieja casa se alzaba en el páramo, una silueta torcida contra un cielo de medianoche sin luna. La llamaban la cabaña de la tejedora y, por supuesto, decían que estaba embrujada. Yo, escéptico de vocación y aficionado a lo antiguo, me adentré en ella. Buscaba evidencias, no de magia, sino de la historia que había alimentado la leyenda. Dentro, el aire era espeso y frío. Olía a polvo, a hierbas secas y a algo metálico, como sangre oxidada. En el centro de la sala principal, una anciana se mecía en una silla, las manos huesudas moviendo un huso. No era la bruja que esperaban los cuentos, sino una mujer real y cansada. ¿Vienes por la respuesta? Su voz era un susurro de hojas secas. ¿Existen las brujas? Me senté en el suelo frío. Vengo por la verdad. Ella sonrió, una mueca que estiró las arrugas de su rostro como pergamino antiguo. El origen de la oscuridad. El concepto de bruja, el mito, nace del miedo, del desconocimiento. Piensa en la Edad Media. Si un niño enfermaba y moría, la causa no era un virus invisible, sino un maleficio. Si la cosecha se perdía, no era sequía, sino un conjuro. El miedo necesitaba una cara, y esa cara fue a menudo la de la mujer sabia. Me mostró un herbario antiguo, sus páginas manchadas con pigmentos naturales. Nosotras éramos las sanadoras, las parteras, las que conocían las propiedades de las plantas. Éramos la medicina popular. Eso nos daba poder. Y al poder no regulado, la sociedad le teme. La Iglesia y la Inquisición no persiguieron a ancianas volando en escobas. Persiguieron el conocimiento femenino. Lo que llamaban brujería era a menudo la ciencia rudimentaria de la época. Abortos procurados, remedios a base de hierbas para la fiebre, o simplemente ser una mujer independiente que vivía sola y no se sometía. Mientras hablaba, noté algo en la esquina. Una jaula diminuta y vacía. Me dio un escalofrío. La bruja de la leyenda. Pero claro, el mito también se nutre de sucesos reales, de la maldad humana, continuó, señalando la jaula. Las brujas de los cuentos, las que roban niños o hacen pactos con el diablo. Esas también existieron, pero no por magia, sino por la desesperación, la locura o el veneno. Me contó la historia de Elspeth, una mujer del pueblo vecino, acusada de brujería en 1692. Elspeth había sido una partera respetada. Pero cuando un bebé nació con deformidades, el padre, un hombre cruel, buscó un chivo expiatorio para su propia culpa. Inventó historias de aquelarres y sacrificios. Elspeth no volaba ni lanzaba hechizos, dijo la anciana con voz apagada. La bruja de la leyenda fue creada por su vecino, por el odio y la mentira. La verdadera bruja era el miedo colectivo que permitió que la torturaran y la quemaran. Su cuerpo era mortal, no mágico. El legado silencioso. Entonces, inquirí, ¿la bruja de las historias es solo un mito? La anciana guardó silencio un largo momento. El viento silbaba afuera como un lamento. «Miras esta cabaña», dijo finalmente. «¿Ves el humo que sube por la chimenea, el miedo en los ojos de los niños del pueblo? El mito de la bruja está vivo porque encarna la parte más oscura del ser humano, la necesidad de culpar a alguien por lo inexplicable, el terror a lo desconocido. Y ese temor, ese odio, es muy real». Se puso de pie, su figura proyectando una sombra gigantesca en la pared. Me di cuenta de que ella no era la bruja, sino la guardiana de su memoria. En la antigüedad, yo sería la hechicera, la que conjura venenos de belladona. En la Edad Media, sería quemada. Hoy, soy solo una herbolaria y una anciana que teje. La magia no existe como en los cuentos, pero la brujería, como la maldad en el corazón de las personas, esa sí que es eterna. Su mirada era penetrante.
La pregunta no es si existen las brujas, sino si las creemos lo suficiente como para volver a quemarlas. En cada acusación sin fundamento, en cada rumor que destruye una vida, la hoguera se vuelve a encender. Salí de la cabaña con el amanecer. El páramo parecía un lugar común, pero la certeza que llevaba era escalofriante. Las brujas, como seres con poderes sobrenaturales, son un mito, pero como víctimas del miedo y la persecución, son una realidad